un artista solía tropezar con los más peligrosos obstáculos, las nuevas condiciones también tuvieron su compensación. Los peligros eran evidentes. El artista que vendía su alma condescendiendo con los gustos de quienes carecían de ellos estaba perdido. Así, fue el artista quien a veces dramatizó su situación, creyéndose un genio por la sola razón de no encontrar compradores. Pero la situación solo fue desesperada para los carentes de temperamento, pues la amplitud del terreno donde escoger y la independización de los antojos de los clientes, alcanzadas a alto precio, también tenían sus ciertas ventajas. Por primera vez, acaso, llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para expresar el sentir individual, siempre, naturalmente, que el artista poseyera ese sentir individual al que dar esta expresión. A muchos esto puede parecerles una paradoja. Consideran todo el arte como un medio de expresión y en cierto modo están en lo cierto. Pero la cuestión no es tan sencilla como ordinario se cree. Es evidente que un artista de Egipto antiguo tuvo muy pocas oportunidades de expresar su personalidad. Las reglas y convencionalismos de su estilo fueron tan estrictas que tuvo muy poco campo para escoger. Un sencillo ejemplo lo aclarará. Si decimos que una mujer expresa su personalidad en su manera de vestirse, damos a entender que su elección indica sus inclinaciones y preferencias. No necesitamos más que observar a una conocida nuestra en el momento de comprar un sombrero y tratar de descubrir por qué escoge uno y otro no. Esto siempre tendrá algo que ver con su forma de verse a sí misma y cómo desea que la vean los demás. Y cualquier acto de elección semejante puede revelarnos algún rasgo de su personalidad. Si ella lleva uniforme, aún podría quedarle alguna posibilidad de expresión, pero evidentemente en mucho menor grado. El estilo es una especie de uniforme. Ciertamente sabemos que llegó un momento en el que las posibilidades personales del artista aumentaron y con ellas sus medios de expresión de su peculiar carácter. Cualquiera puede advertir que el tipo humano de Fra Angelico fue distinto del de Vermeer van Def. Sin embargo, ninguno de estos artistas escogió nada deliberadamente para expresar su personalidad. Lo hicieron tan solo de forma espontánea. Como nosotros nos expresamos a nosotros mismos en cualquier cosa que hagamos, lo mismo al encender la pipa que al correr detrás del autobús. La idea de que la verdadera finalidad del arte era expresar la personalidad solo podía ganar terreno cuando el arte hubiese perdido sus otros fines. Pero, tal como se desarrollaron las cosas, esta situación fue natural y valiosa, pues lo que las personas que se preocupaban por el arte iban a buscar a las exposiciones y los estudios de los artistas no era ya el despliegue de una habilidad adocenada, que se había vuelto demasiado vulgar como para merecer que se le prestase atención, sino que querían que el arte les hicieran entrar en contacto con hombres con los que valdría la pena conversar. Creadores cuyas obras pusieran de manifiesto una sinceridad incorruptible, artistas que no se contentaran con perseguir unos efectos y que no dieran ni una sola pincelada, sin interrogarse a sí mismos para saber si la misma satisfacía su conciencia artística. En este aspecto, la pintura del siglo XIX difiere mucho de la historia del arte tal como la hemos visto desarrollarse hasta ahora. En las épocas anteriores, solían ser los grandes maestros poseedores de una técnica superior los que recibían los encargos más importantes, y por ello se hacían famosos. Pensemos tan solo en el Giotto, Miguel Ángel, Holbein, Rubens o incluso Goya. Esto no quiere decir que no se produjeran tragedias o que no hubiera artistas menospreciados en sus propios países, sino que
En general, el artista y su público compartían ciertos supuestos y, en consecuencia, también una misma escala de valoración. Hasta el siglo XIX, no se abrió un abismo patente entre los artistas triunfantes, que contribuyeron a la creación de un arte oficial, y los inconformistas, que por lo general no fueron apreciados hasta después de su muerte. Esto originó una extraña paradoja. Incluso los historiadores actuales saben poco acerca del arte oficial. Cierto es que muchos de nosotros estamos familiarizados con algunas de sus obras, monumentos, a grandes personajes en plazas públicas, murales en los ayuntamientos o vidrieras en iglesias y universidades, pero en su mayoría han adquirido un aspecto tan rancio y trasnochado a nuestros ojos que no les prestamos mayor atención que a los grabados de las que en otros tiempos fueron famosas las obras de exposición que adornan los salones de algún anticuado hotel. Quizás haya alguna razón para un descuido tan frecuente. Al hablar del cuadro en el que se ve a Carlos I enfrentándose al Parlamento, pintado por Copley, recordemos nuestra ilustración 315, he mencionado que ese esfuerzo para visualizar un momento dramático de la historia del modo más exacto posible produjo una impresión duradera, y que durante todo un siglo muchos artistas dedicaron arduos esfuerzos a tales cuadros históricos en los que aparecían hombres del pasado como Dante, Napoleón o George Washington, en algún momento crucial de su vida. Podría haber añadido que estos cuadros teatrales tuvieron mucho éxito en las exposiciones, pero que bien pronto perdieron su atractivo. Nuestra idea acerca del pasado tiende a cambiar con rapidez. La riqueza de detalles en trajes y escenarios pronto adquiere un aspecto poco convincente, y los gestos heroicos se tornan melodramáticos y afectados. Es bastante probable que llegue un momento en el que estas obras sean redescubiertas y en que sea posible discernir entre ellas las realmente malas y las meritorias, puesto que es evidente que no todo ese arte fue tan vacío y convencional como hoy tendemos a creer. Y sin embargo, probablemente seguirá siendo verdad que la palabra arte adquirió un sesgo diferente a partir de la Gran Revolución, y que en el siglo XIX la historia del arte no podría consistir nunca en la de los maestros más famosos o mejor pagados de la época. Se nos antoja más la historia de un grupo de hombres solitarios que tuvieron el valor y la perseverancia de opinar por sí mismos, así como de examinar de modo osado y crítico las convenciones existentes para abrir de ese modo nuevos horizontes a su arte. Los episodios más dramáticos de esta evolución acaecieron en París, ciudad que se había convertido en la capital artística de la Europa del siglo XIX, tal como lo fuera Florencia y Roma en los siglos XV y XVII respectivamente. Artistas de todo el mundo afluyeron a París para estudiar con renombrados maestros, y sobre todo para intervenir en las interminables discusiones acerca de la naturaleza del arte que se desarrollaban en los cafés de Montmartre, donde se estaba forjando penosamente una concepción artística nueva. El más destacado pintor tradicionalista en la primera mitad del siglo XIX fue Jean-Auguste Dominique Ingres, discípulo y seguidor de David. Fue, como su maestro, un gran admirador del arte heroico de la antigüedad clásica.
En sus enseñanzas insistió en la necesidad de una disciplina de precisión absoluta en el estudio natural y combatió la improvisación y el desaliño. La ilustración 328 nos da fe de su maestría en el modelado de las formas y la fría claridad de su composición. Es fácil comprender que muchos de nuestros artistas envidiarán la seguridad de la técnica de Ingles y respetarán su autoridad, aun cuando no comparten sus puntos de vista. Pero también es comprensible que incluso sus más entusiastas contemporáneos acabasen hartos de tanta perfección. Todos los adversarios de Ingles se unieron en torno al estilo de Eugene Delacroix. Delacroix pertenecía a la extirpe de grandes revolucionarios del país de las revoluciones. Hombre de compleja personalidad, los objetos de su interés eran múltiples y diversos, y en su excelente diario da a entender que no le hubiera complacido ser encasillado como un fanático rebelde. Si se le adjudicó este papel fue porque no podía aceptar las normas de la academia. Delacroix no soportó toda aquella teatralería acerca de griegos y romanos, con la insistencia respecto a la corrección en el dibujo y la constante imitación de las estatuas clásicas. Consideró que, en pintura, el color era mucho más importante que el dibujo, y la imaginación que la inteligencia, en tanto que David y su escuela cultivaban el gran estilo y admiraban a Poussin y Rafael. Delacroix sacaba de juicio a los entendidos, refiriéndose a los venecianos y a Rubens. Estaba cansado de los temas cultos de la academia que querían que plasmaran los pintores, por lo que en el año de 1832 se fue al norte de África a estudiar el brillante colorido y los románticos ornamentos del mundo árabe. Cuando vio en el Tánger torneos a caballo, anotó en su diario: desde el primer momento se encabritaban y luchaban con una furia que me hizo temer por sus jinetes, pero era magnífico para pintarlo. Estoy seguro de que he sido testigo de una escena tan extraordinaria y fantástica como las que Rubens podía haber imaginado. Nuestra ilustración 329 muestra uno de los frutos de ese viaje. Todo lo que hay en el cuadro es un mentis a cuanto había predicado pintores como David e Ingles. No hay en él precisión de contornos ni desnudos modelados esmeradamente por degradación de tonos de luz y sombra, ni forzado equilibrio en la composición, ni siquiera se trata de un tema edificante o patriótico. Lo único que se ha propuesto, el pintor, es hacernos participar en un instante intensamente sugestivo y compartir con él su deleite ante el movimiento y atractivo de la escena. Con la caballería árabe galopando y el magnífico pura sangre encabritado en el primer término. Delacroix fue quien aclamó en París el cuadro de Constable, para lo cual podemos ver nuestra ilustración 325, aunque dada su personalidad y su preferencia por los temas románticos, tal vez se asemeje un poco más a Turner. Sea como fuese, sabemos que Delacroix admiraba de verdad a un paisajista francés de su generación, de cuyo arte se podría decir que constituía un puente entre los estilos tan distintos de acercarse a la naturaleza. Era Jean-Baptiste Camille Corot. Al igual que Constable, Corot estaba decidido a plasmar la realidad tan verazmente como le fuera posible. Pero la verdad que deseaba captar era algo diferente. Nuestra ilustración 330 muestra que se concentraba menos en el detalle que en la forma y la tonalidad generales de sus motivos, para transmitir el calor y la quietud de un día de verano en el sur.
Resulta que unos 100 años antes, Fragonard había